Buenas tardes, mi nombre es Rafael Comino y esta tarde vamos a estar aquí hablando durante una hora aproximadamente sobre los cambios de la composición corporal, la obesidad y el riesgo de cáncer. A la hora de analizar no me pasa la diapositiva. No me pasa la diapositiva. Ahora. A la hora de analizar la composición corporal podemos hacerlo partiendo del modelo en 5 niveles, que serían nivel atómico, nivel molecular, nivel celular, tisular u orgánico y nivel total. Pero tal vez sea más práctico y más fácilmente entendible empezar diciendo que el cuerpo está constituido por diversas sustancias como el agua, la grasa, los músculos, el hueso, etcétera, y que pueden agruparse en 3 componentes fundamentales. El primero es el agua, que constituye aproximadamente el 55, el 65, como media, el 60% del peso del cuerpo. Y la mayor parte de este agua, el 80%, se encuentra en los tejidos que son metabólicamente más activos. Por eso la cantidad de agua depende de la composición corporal, también de la edad. A mayor edad, menor cantidad de agua. Del sexo, la mujer retiene menos agua, puesto que tiene más grasa y la grasa retiene menos agua. Y el segundo componente sería la masa libre de grasa, es decir, lo que se llama la masa magra, cuyo componente fundamental es el músculo. El músculo que representa el 40% del peso total y tiene un 73% de agua. Y el tercer gran componente sería el tejido adiposo o la grasa de almacenamiento, que viene a representar aproximadamente el 18 o el 20% del total. La grasa puede ser de 2 tipos: la grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, y la grasa interna o grasa visceral, como también decimos. Y este tejido adiposo es de 2 tipos: tejido adiposo blanco o también tejido adiposo amarillo, según el color de los adipocitos, que tiene como función principal la reserva energética, y el tejido adiposo pardo o gris, que se encuentra sobre todo en los bebés, que representa en el bebé aproximadamente el 5% de toda su grasa, aunque también se da en adultos, en adultos especialmente en la escápula, en el mediastino, alrededor de las arterias renales, alrededor de las arterias carótidas, etc. Y la función principal es garantizar la correcta termorregulación del organismo. Por oxidación de los lípidos se genera calor y se mantiene la temperatura del organismo. Decirles que mientras que la grasa blanca, a mayor cantidad de grasa blanca en el organismo, peor estado de salud, por lo que se refiere a la grasa parda, ocurre justamente al contrario. Aquí tenemos tejido adiposo, en el que aproximadamente el 18% es agua. Recuerdan que en el músculo el 73% era agua, el 80% son lípidos, triglicéridos, y el 2% son proteínas, aproximadamente el 2%. Los adipocitos blancos, aquí abajo a la izquierda de la pantalla, pues tenemos un adipocito blanco que se caracterizan porque tienen una sola vacuola de grasa muy grande y muy pocas mitocondrias, mientras que los adipocitos pardos, que son más pequeños, tienen varias vacuolas de grasa y tienen más mitocondrias. Aquí arriba tenemos grasa parda y al otro lado grasa blanca. En resumidas cuentas, podemos decir que la composición corporal viene a expresar en porcentaje la grasa, el hueso, el agua, los músculos. El agua, como hemos dicho, como media el 60%, la grasa el 18 o 20%, las proteínas el 15% y los minerales el 7% aproximadamente. Una vez se alcanza la adolescencia, hay una mayor tendencia al acúmulo de grasa en las mujeres más que en el hombre. Las mujeres, por eso la grasa siempre en la mujer viene a ser entre un 6 y un 11% más que en los hombres. Por eso en las mujeres es un 20-25%, que se acumula preferentemente en las caderas y en los glúteos, y en el hombre aproximadamente un 15%, que se localiza fundamentalmente en la zona central del cuerpo.
Aunque esto escapa realmente a lo que estamos hablando hoy, la composición corporal, recordarles solamente que las grasas pueden ser insaturadas o saturadas y grasas trans. Las grasas insaturadas serían las monoinsaturadas, es decir, un átomo de carbono le falta un hidrógeno y por lo tanto tiene un doble enlace entre dos átomos de carbono. Las poliinsaturadas hay más de un doble enlace entre dos átomos de carbono. Estas grasas insaturadas son las saludables, las que debemos de tomar en la dieta. Las grasas saturadas en las cuales no hay doble enlace porque todos los átomos de carbono están saturados, y las grasas trans que se obtienen industrialmente al convertir un aceite líquido mediante hidrogenación en una grasa sólida. Estas son las que no se deben de tomar en la dieta, puesto que no son las saludables. Así pues, el peso total del cuerpo podemos decir que es la suma de dos grandes componentes. Antes hemos hablado de tres componentes, pero ahora lo resumimos más y decimos de dos grandes componentes. La masa grasa, todo lo que es grasa, y la masa no grasa, la masa libre de grasa, todo lo que no tiene grasa. La masa grasa es la que oscila más de los distintos componentes. Puede oscilar en una persona entre un 6 y hasta un 60%. Pero en los individuos sanos hemos dicho que como media el 18 o el 20% y oscila entre un 10 y un 30%. En el recién nacido tiene entre un 10 y un 15%, pero va aumentando su masa grasa o tejido adiposo hasta un 30% al llegar a los 6 meses y a partir de ahí empieza a descender el acúmulo de grasa y el porcentaje de grasa. Entre los 5 y los 8 años se produce de nuevo un aumento de la adiposidad o del acúmulo de grasa que continúa en la adolescencia a razón de 1,4 kilos de grasa por año en las niñas y 0,6 por año en los niños, e incluso en los niños puede descender. Y aquí vemos el acúmulo de grasa, el porcentaje de grasa tanto en el hombre como en la mujer. Vemos en la mujer como de los 8 a los 11 años va aumentando hasta llegar al pico máximo entre los 60 y los 80 años y luego disminuye ligeramente, mientras que en el hombre de los 8 años va disminuyendo hasta los 20 años, y luego empieza a aumentar y encuentra su pico máximo también entre los 60 y los 80 años. El porcentaje de grasa es diferente, como hemos dicho, entre el hombre y la mujer. La mujer va aumentando con la edad y en el hombre también. A los 15 o 20 años el porcentaje es de 18 a 22 en la mujer por ciento y 15 a 18 en el hombre. Pero vean que cuando se llega ya a los 50 años, ya en la mujer es de 29 a 31, que se mantiene ya en esa edad hacia adelante. El máximo de porcentaje de grasa en una mujer debe de ser entre un 29% y un 31%, aunque algunos y algunas entidades, algunas sociedades científicas estiman que puede llegar incluso a un 33% y en el hombre hasta un 25%, pero un porcentaje de grasa superior a estos límites ya es excesivo y no se considera normal. Recordar también que durante la transición menopáusica y durante la menopausia se producen cambios hormonales, cambios en el estilo de vida y claro, y se van cumpliendo años. Y esto hace que el acúmulo de grasa también varíe. Va aumentando en esos años, aumenta la masa grasa y disminuye la masa magra, es decir, el músculo. Y esa disminución de masa magra empieza 2-3 años antes de la menopausia y dura hasta 10 años después de la menopausia. Y también decirles que aproximadamente el 43 al 45%, según estudios Swan y otros estudios, pues el 43 al 45% de las mujeres que están en la posmenopausia presentan obesidad y casi el 70% de las mujeres en esa edad, en la posmenopausia, tienen obesidad central o tienen, si no obesidad, por lo menos exceso de grasa a nivel del centro del cuerpo, a nivel central. Bueno, y estamos hablando de obesidad. ¿Qué es la obesidad? Bueno, pues la obesidad se considera una enfermedad inflamatoria crónica, porque se ha encontrado que en las personas obesas hay un aumento de factores de inflamación en la circulación y proinflamatorio, y también en el tejido adiposo existe un intenso infiltrado de macrófagos. Y cuando esas personas pierden peso, tanto los factores de inflamación como
el infiltrado de macrófagos en el tejido adiposo desciende o por lo menos desaparece. Por lo tanto, definimos la obesidad como una enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza, bueno, de origen multifactorial, y podemos decir también recidivante, es una enfermedad que puede ser recidivante. Se caracteriza por un acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo, es decir, que se exige que haya un acúmulo excesivo de grasa, un porcentaje de grasa excesivo para hablar de obesidad según la Sociedad de Obesidad. Pero en el año 2016, tanto la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos como el Colegio Americano de Endocrinólogos propusieron no hablar de obesidad y hablar más bien de enfermedad crónica basada en la adiposidad, y no mencionar la obesidad y hablar más bien de adiposidad, porque es una enfermedad, digamos, del tejido adiposo. Resumiendo, en la obesidad hay un exceso de masa grasa con una inflamación de bajo grado en ese tejido adiposo, y eso hace que se altere la función de los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, hace que sean hipertróficos y hace que segreguen más adipoquina, de tal manera que la relación entre adipoquina cardioprotectora y adipoquina no cardioprotectora está alterada. ¿Y cuál es la etiología de la obesidad? Pues de forma resumida podemos decir que hay una obesidad de tipo endógeno por alteraciones metabólico-endocrinas, una obesidad de tipo exógeno debida o bien a un régimen alimenticio inadecuado o bien a una vida excesivamente sedentaria, a poca actividad física, lo que se llama las dos grandes causas o de Big Two. Pero también hay que tener muy en cuenta y cada vez más la microbiota o el microbioma o la cantidad de microorganismos que existen en el intestino. El microbioma regula el eje intestino-cerebro, de tal manera que podemos decir que la obesidad, la microbiota puede ser causa de la obesidad, pero la obesidad también puede condicionar el tipo de microbiota. Y en las personas obesas, la relación de firmicutes bacteroidetes es más alta que en los normopesos, y cuando pierden peso pues disminuye esta relación. Y también podemos decir que en las personas obesas, además de que esta relación es mayor, hay más firmicutes, más fusobacterias, más proteobacterias, más molicutes, más lactobacillus reuteri y menos verrucomicrobia, fecalobacterium, bacteroidetes, Metanombreviaster, Smithii, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus paracasei. Vemos pues que hay una serie de bacterias que tienen una relación positiva con la obesidad y otras bacterias que tienen una relación negativa con la obesidad. Bueno, ¿y cómo valoramos la obesidad? Pues tenemos métodos antropométricos, fundamentalmente el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura. Luego hay otros, hay el índice cintura-cadera, el índice de conicidad, en fin, varios más, pero son muy inexactos. Incluso el índice de masa corporal y el perímetro de cintura son bastante exactos, pero los podemos hacer fácilmente y son muy baratos de llevar a la práctica. Tenemos técnicas de imagen como la resonancia magnética o el TAC, la sensorimetría de doble fotón, la sensorimetría dual de rayos X. Tenemos métodos eléctricos como la impedanciometría, que es el más utilizado en la práctica por los endocrinólogos y las personas que se dedican al estudio de la obesidad. Una corriente eléctrica recorre el organismo y va encontrando una resistencia diversa según el tejido. En el tejido graso, en el tejido adiposo se encuentra más resistencia. Tenemos técnicas físicas como la densitometría y tenemos técnicas biológicas como la determinación de gases liposolubles. Aquí tenemos el índice de masa corporal o el índice de Queteler, que todo el mundo creo yo que conocemos, que es el peso en kilos partido por la altura en metros elevado al cuadrado. Bajo peso sería cuando el índice de masa corporal sea menor de 18,5 kilos por metro cuadrado, normal entre 18,5 y 24,9, sobrepeso entre 25 y 29,9 y más de 29, es decir, ya 30,
o más ya sería obesidad. Obesidad de tipo 1 hasta 34,9, de tipo 2 hasta 39,9, y si tiene ya un índice de masa corporal de 40 o más, decimos que es obesidad tipo 3 o obesidad mórbida. Se recomienda mantener un índice de masa corporal entre 21 y 23 aproximadamente. Por lo que al perímetro de la circunferencia de la cintura se refiere, que es fácil de tomar, se mide a nivel de la última costilla, según distintas sociedades, como es la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad de Obesidad. En hombres adultos de más de 40 años es normal hasta 102 centímetros, pero si son de raza asiática hasta 90, porque en esta etnia pues la distribución de la grasa y el acúmulo de grasa es diferente. En mujeres de más de 35 años lo normal es hasta 88, pero si son de asiáticos o de etnia asiática, hasta 80. Más de esa cifra ya sería anormal. Por lo tanto, tenemos índice de masa corporal 25 o más, sobrepeso. Índice de masa corporal 30 o más, obesidad. Perímetro de la cintura 102 en hombres, más de 102 en hombres, obesidad abdominal. Más de 88 en mujeres, obesidad abdominal, pero obesidad en la mujer. Perímetro de la cintura básicamente no nos orienta mucho sobre la obesidad abdominal y el acúmulo de grasa a nivel del abdomen, que es la que tiene peores consecuencias. ¿Y qué tipos de obesidad tenemos? Pues según la distribución de la grasa, tendremos obesidad de tipo androide, en que la grasa se acumula generalmente en el abdomen, en el centro, en la tórax, en la cara. También lo que se llama obesidad tipo manzana, porque el cuerpo tiende a ser redondeado. Obesidad ginecoide o periférica, se acumula la grasa en los glúteos y en la femoral, en la zona femoral. También se llama obesidad tipo pera, porque el cuerpo tiene más bien forma de pera, o obesidad homogénea, puesto que la grasa se acumula, o el tejido adiposo, por todo el organismo. Eso según la distribución de la grasa. Según el perfil metabólico de la persona, tenemos obesos metabólicamente anormales. ¿Qué quiere decir? Son personas obesas según el índice de masa corporal, tienen obesidad. Pero además, si hacemos un estudio metabólico, un estudio del perfil lipídico, nos encontraremos que tienen aumentado el colesterol, los triglicéridos, disminuida la HDL disminuida y la LDL aumentada. Pueden tener pruebas de función hepática alteradas, pueden tener resistencia a la insulina, glucosa en ayunas aumentada. Todo esto no lo podemos encontrar. Serán obesos metabólicamente anormales. Y obesos metabólicamente normales, o también se llama obesidad saludable. Obesidad saludable quiere decir que son obesos según el índice de masa corporal, pero todos esos parámetros que hemos hablado, metabólicos, de lípidos, de glucosa en ayunas, etcétera, son normales. Por eso se llama también obesidad saludable o obesos metabólicamente normales. Pero yo le pongo aquí dos interrogaciones, como ustedes ven. Volveremos sobre ello porque hay autores que no admiten este tipo de obesidad. Luego tenemos el síndrome del obeso con peso normal. Es decir, tiene un peso normal según el índice de masa corporal, pero el porcentaje de grasa está aumentado, más de 25 en el hombre, más de 31 en la mujer, según vimos anteriormente. Y luego tenemos una entidad clínica que es la obesidad paradójica. Son pacientes que tienen una patología cardíaca bastante importante, o una patología pulmonar, o una patología renal importante, grave, y son obesos. Y precisamente por ser obesos tienen mejor pronóstico que los que no son obesos. Pero esto se da solamente en grado en obesidad tipo 1, no en obesidad, cuando ya obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, ahí ya no existe la obesidad paradójica. La profesora Gemma Friberg, que es catedrática de nutrición, endocrinología y nutrición de la Universidad de Navarra, en el año 2014 decía: los obesos metabólicamente sanos o saludables o normales presentan un riesgo de alteraciones similar al resto de los obesos. Es decir, que aunque esos parámetros sean normales, las consecuencias de esa obesidad sobre la salud de esa persona son iguales que si estos parámetros los presentara alterados. La CEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en 2016 dice: no existe ninguna obesidad saludable.
Y González Clavijo, en el año 2018, en la Universidad de Bogotá, decía: no hay obesidad metabólicamente sana. Todo es cuestión de tiempo. Es decir, que si tenemos una persona obesa según el índice de masa corporal, le hacemos una analítica y esos parámetros son normales, el colesterol es normal, la glucemia es normal, todo esto es normal, es cuestión de tiempo. Aparecerá. Con el tiempo aparecerán estas alteraciones. Tarde o temprano van a aparecer. La obesidad es una enfermedad muy prevalente que viene aumentando especialmente a partir de la mitad del siglo XX. A partir del año 1980 experimentó una gran aceleración de tal manera que 70 países doblaron su prevalencia. Y desde el año 75 podemos decir que prácticamente se ha triplicado la obesidad en el mundo. Por eso hoy en día en los países desarrollados es una epidemia en todo el mundo, pero sobre todo en los países desarrollados es una epidemia y se llama la epidemia no infecciosa del siglo XXI. La prevalencia, y para darles a ustedes algunos datos, nada más decir que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016 el 39% de los adultos en el mundo tenían sobrepeso y el 13% ya eran obesos. Esto viene a representar aproximadamente 1.900 millones de personas adultas con exceso de peso, de las cuales 650 millones ya eran obesos, 650 millones en el mundo de obesos y 108 millones de niños obesos en el mundo. Y el 10% de los niños son obesos ya en el mundo. Y en España, bueno, pues en España, en últimos datos del año 21, el 53,6% de las personas tienen o tenemos exceso de peso, de los cuales 22% son o somos ya obesos en España. Y según datos de la ONU, entre 2014 y 2030 se prevé que la obesidad aumentará en el mundo a razón de 3% cada año, lo cual es mucho. Fíjense ustedes lo que va a haber de obesos con exceso de peso en el mundo en el año 2030. Las consecuencias de la obesidad son nefastas y son nefastas para todo el organismo, pero resumidamente podemos decirles que sobrepeso y obesidad incrementan significativamente el riesgo de contraer y favorecer el desarrollo de más de 230 enfermedades y discapacidades, tales como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipemia, apnea de sueño, asma, piedras en la vesícula, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, osteoartritis, cáncer, muchos tipos de cáncer, patología endocrina, psiquiátrica, etcétera. Fíjense ustedes cómo es y qué importancia tiene la obesidad, que ya ha desplazado al tabaco como factor primero causante de enfermedades o discapacidades. El número 1 hoy en día en el mundo ya no es el tabaco, sino que es la obesidad. Y una persona, para que ustedes se hagan una idea, una persona que a los 40 años sea obesa, tiene ya su expectativa de vida disminuida en 7 años por lo menos. Y las consecuencias de la obesidad, como les decía, inciden sobre todo el organismo, no solamente sobre el corazón o alguna parte. Tenemos consecuencias neurológicas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión cardiovascular, hipercolesterolemia, hipertensión, hipertrofia ventrículo izquierdo, cardiomiopatía, infarto de miocardio, hipertensión pulmonar, respiratoria, la apnea de sueño y el asma, endocrinas, diabetes tipo 2, gastrointestinales como patología biliar, osteopatitis, esteatohepatitis, hígado graso, reflujo gastroesofágico, sobre el aparato locomotor, osteoartritis y lumbalgia, obstétrico-ginecológicas. Las consecuencias en obstetricia son muchísimas, como la mayoría de ustedes seguro saben, las complicaciones en el parto, los fetos pesan más al nacer, fetos macrosomas, y ginecológicas también, complicaciones quirúrgicas. Toda persona al operarse, si es obesa, tiene muchas más complicaciones sobre la piel, celulitis, acantosis nígrica, y oncológicas, aumento del riesgo de cáncer en general, entre ellos el de endometrio, el de mama y el de colon, pero de cáncer en general. Nosotros coordinamos en el año 2010 un documento de consenso de la SEGO, que probablemente ustedes conocen o por lo menos algunos conocen, sobre obesidad en ginecología. Y allí tratamos en profundidad todas las consecuencias que se derivan de la obesidad en la mujer en ginecología. Yo remito al lector interesado a ese consenso porque todavía tiene total vigencia.
Aquí en la parte superior de la imagen de la diapositiva les traigo dos metaanálisis importantes. El primero, con más de 30 millones de personas, realizado en Noruega, en el que se llega a la conclusión de que la obesidad se asocia a mayor mortalidad por todo tipo de causas de mortalidad. Y el segundo metaanálisis, también muy amplio, con más de 10 millones de personas, concluye que hay un paralelismo entre índice de masa corporal y mortalidad. A medida que aumenta el índice de masa corporal, se incrementa también la mortalidad. De tal manera que la mínima mortalidad se da cuando el índice de masa corporal está entre 22,5 y 25. Y se estima que un aumento en 5 puntos en el índice de masa corporal supone un 30% de aumento en la mortalidad. 30% de aumento en la mortalidad. Resumiendo, y también para que se hagan una idea, el 8% de todas las muertes que ocurren en el mundo en un año tienen alguna relación con el exceso de peso, con la obesidad, exceso de peso, más peso del que debería de tener. Cada año mueren en el mundo 4,5 millones de personas debido al exceso de peso. Y en España mueren cada año debido al exceso de peso más de 130.000 personas. Pero nosotros tenemos que hablar de la obesidad y el cáncer. Y en los últimos años, los últimos muchos años, diría, en los últimos 40 años por lo menos, se le viene prestando especial atención a este tema, a la obesidad y al cáncer. De tal manera que el primer gran trabajo sobre obesidad y cáncer se publicó en el año 1979 por la Sociedad Americana contra el Cáncer. Un estudio muy amplio, 750.000 personas, entre hombres y mujeres, entre 30 y 90 años, seguidas un mínimo de 13 años. Y se concluyó de ese estudio que cuando el peso de la persona era igual o superior a 140% de la media, estaba aumentada la mortalidad tanto en las mujeres como en los hombres. La IAR, la Agencia Internacional para Investigaciones contra el Cáncer, concluyó en el año 2004 que sin duda hay un grupo de cánceres relacionados con la obesidad, provocados por la obesidad, tienen relación con la obesidad sin duda. Ellos serían el cáncer colorectal, el de mama, el de endometrio, el de riñón, el adenocarcinoma de esófago. Luego hay otro grupo que probablemente están relacionados con la obesidad, y sería el cáncer de páncreas, el de hígado, el de vías biliares y el gástrico a nivel del cardio. Y luego otro grupo que posiblemente están relacionados con la obesidad, que sería el cáncer de cuello uterino, el de ovario, el de próstata, el linfoma no-Hodgkin, el mieloma múltiple y también la leucemia. Pero ya en la actualidad tenemos diversos estudios que han demostrado sin lugar a dudas que hay una serie de cánceres, 13 cánceres, que están causados por la obesidad o relacionados con la obesidad. Y estos cánceres son el de endometrio, el de riñón, el de estómago, el de colon, el de recto, de vías biliares, de páncreas, de mama, de esófago, de ovario, de mieloma, el mieloma múltiple, el hepatocelular y el meningioma. Estos sin duda, aquí los tienen ustedes representados gráficamente, todos esos cánceres que están relacionados con la obesidad o son causados directamente por la obesidad. Y también tenemos ya hoy en día evidencia científica de que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer incluso en personas jóvenes. Todos sabemos que el cáncer es una enfermedad de edades avanzadas. El primer factor de riesgo para padecer cáncer es cumplir años. A medida que se van cumpliendo años hay más riesgo de cáncer. Bueno, pues en personas jóvenes que son obesas también aumenta el riesgo de cáncer. Y también hay evidencia científica de que los cánceres se desarrollan de forma más rápida en personas que tienen exceso de peso. Y asimismo también hay evidencia científica de que en las personas que tienen obesidad y tienen cáncer hay mayor mortalidad por ese cáncer, mayor tasa de recidiva y menor supervivencia, excepto para el cáncer de pulmón, el renal y el melanoma. Razones, pues no se saben realmente cuáles serían, pero así es. Podemos resumir diciendo que el 20% de todos los cánceres que se producen en el mundo son debido a exceso de peso. Pero en los Estados Unidos
esto se eleva hasta el 40%, es el doble en los Estados Unidos. Y en las mujeres posmenopáusicas, el 50% de los cánceres son causados por el exceso de peso. En las mujeres menopáusicas, que las vemos nosotros, el 50% de sus cánceres están causados por el exceso de peso. De tal manera que ya tenemos que admitir, sin lugar a dudas, que la obesidad es un factor de riesgo para padecer cáncer universalmente reconocido y aceptado, y así lo recoge el Manual de Menopausia, escrito por los jóvenes expertos, a la cabeza de ellos la doctora Nieto, que probablemente ustedes conocen este manual y lo tienen. La tasa de cánceres causados por la obesidad es mayor en las mujeres que en el hombre, porque dijimos el acúmulo de grasa es mayor en la mujer que en el hombre. ¿Y cuándo comienza el efecto oncogénico de la obesidad? Bueno, pues desde el principio, desde que empieza a haber obesidad, un aumento en 5 puntos del índice de masa corporal ya aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de cáncer y, como dijimos, el riesgo de morir de cáncer. Pero fíjense ustedes en este estudio de cohorte, de una cohorte muy grande, 5.240.000 personas, publicado en el Reino Unido en el año 2014, un aumento de 1 kilo en el índice de masa corporal, 1 punto por 1 kilo por metro cuadrado en el índice de masa corporal, ya aumentó el riesgo de cáncer 2.27%. Y un aumento de 5 puntos en el índice de masa corporal conlleva un aumento relativo de cáncer, aumento de cáncer. Hemos visto que aumenta la mortalidad, aumenta el cáncer en un 80%. Cuando aumenta el índice de masa corporal 5 puntos, nos aumentará el riesgo de padecer cáncer un 80%. Y si el índice de masa corporal es de 40 o más, es decir, obesidad mórbida, hay un 60% más de riesgo de morir por cáncer que aquellas personas que no tienen ese aumento de acúmulo de grasa. Fíjense ustedes lo que decía la doctora Luz Vera, que era presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica en el año 2018. Decía, 9 de cada 10 personas en España ignoran que beber o fumar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Y también decía, y 15 de cada 20 personas en España no saben que la obesidad está asociada a varios tipos de tumores malignos. Luego queda claro que la obesidad es causa de cáncer. Y la pregunta es inmediata, se la estarán ustedes haciendo. ¿Y por qué mecanismo? Bueno, pues tenemos teorías, varias teorías. Cuando se tiene varias teorías es porque no se tiene una totalmente segura. La primera teoría es endocrino-metabólica. Vamos a ver, algunos cánceres sabemos que son estrógeno dependientes, como por ejemplo el de endometrio y el de mama. En las personas obesas están aumentados los estrógenos, porque en el tejido adiposo se sintetizan andrógenos y los andrógenos son aromatizados, con unas aromatasas son pasados a estrógenos y aumentan los estrógenos. Y también aumenta la resistencia a la insulina y por lo tanto el insulín growth factor que tiene acción mitogénica. Luego, el aumento de estrógenos, esto facilitaría el desarrollo de cáncer. También en premenopáusica que no ovulan también hay más estrógenos, porque no tienen la contrapartida si no ovulan de la progesterona. Fíjense ustedes lo que pasa con la obesidad en los adipocitos. La delta 4 androstendiona, que es un andrógeno de potencia débil, mediante la 17 beta hidroxiesteroide de hidrogenasa pasa a testosterona, y la estrona, que es un estrógeno débil, pasa a estradiol. Pero ambos, la testosterona y la delta 4 androstendiona, mediante una aromatasa pasa a estradiol y a estrona, son estrógenos. Pero claro, en la obesidad, por otra parte, luego están aumentando las hormonas esteroides. En la obesidad hay resistencia a la insulina como consecuencia de disminución en el hígado de la síntesis de globulina transportadora de hormonas esteroides. Si disminuye la globulina que las transporta y están aumentadas las hormonas esteroides, pues hay más hormonas esteroides biodisponibles, es decir, están libres, y esas en las células diana, en el organismo, en la mama y en el endometrio, dan lugar a una proliferación de las células, por tanto al cáncer, y disminución de la apostosis. La apostosis, como ustedes saben, es la muerte programada de las células que son atípicas o las células que son anormales. Luego tenemos la teoría genética.
se habla de que probablemente pueden existir polimorfismos en los receptores de esteroides, los receptores de estrógeno, que hagan que la hormona actúe de forma diferente a como debería de actuar, porque el polimorfismo así lo condiciona. Luego tenemos la teoría basada en los productos secretados por el tejido adiposo. Bueno, en el tejido adiposo se producen multitud de péptidos que pueden favorecer el crecimiento del cáncer, la multiplicación de la célula y por lo tanto originar el cáncer. También favorecen la aromatización de los andrógenos a estrógenos y aumentan las hormonas esteroides, aumentan los estrógenos. En definitiva, estos péptidos que se producen en el tejido adiposo intervendrían en la respuesta inmune, en la respuesta inflamatoria, en la angiogénesis y en la matriz extracelular, y todo eso favorecería el desarrollo, la iniciación y el desarrollo del cáncer. Todo esto son péptidos que se producen cada uno con su función en el tejido adiposo. La teoría inmunológica también, una teoría inmunológica, puesto que en los obesos hay una alteración de la respuesta inmunológica de tipo humoral, la producción de anticuerpos, pero también de la de tipo celular, de los linfocitos T, todo lo cual da lugar a que haya un estado de tolerancia para el desarrollo del cáncer, puesto que cuando se produce una célula atípica no es eliminada por el organismo como ocurre normalmente. Luego tenemos la teoría inflamatoria. Hemos dicho al principio que la obesidad era una enfermedad inflamatoria crónica, y esa inflamación crónica actuando ahí durante mucho tiempo pues podría dar lugar al estímulo de las células, a la multiplicación de las células y a originar finalmente el cáncer. Y a esta teoría inflamatoria cada vez se le da más importancia últimamente. Bueno, en el año 18, hace poco tiempo, se publicaron unos estudios indicando que la inflamación induciría activación de la vía quinunerina, que activaría y modularía la actividad del receptor N-metil de aspartato, y esto podría originar la iniciación y el desarrollo posterior del cáncer. Y luego tenemos la teoría de la microbiota, que se le da cada día más importancia, cada día se le da más importancia a la microbiota. Hay evidencia de una asociación de la microbiota intestinal con la obesidad, como ya dijimos. La obesidad condiciona la microbiota y la microbiota puede condicionar la obesidad. Bueno, pues esta microbiota, según sea la microbiota, estos microorganismos que existen ahí en el intestino pueden producir sustancias tóxicas que atraviesan la barrera intestinal y pueden actuar sobre el organismo provocando cáncer. La dieta puede condicionar la microbiota, eso todos lo sabemos, la microbiota intestinal, y esta a su vez un estado inflamatorio crónico. Una dieta que sea rica en grasa facilita la absorción de los liposacáridos, que son tóxicos. La microbiota, por lo tanto, tenemos que considerarla como un poderoso factor modulador de la carcinogénesis por distintas vías, pero podría ser causa. Fíjense ustedes, por ejemplo, la detección de Atopobium vaginae y por feromonas en el tracto genital, junto con un pH vaginal elevado, se ha relacionado con el cáncer de endometrio. Se ha dicho que podría ser causante de cáncer de endometrio. Y también se ha descrito un Escherichia coli que podría alterar el ADN de las células a nivel del colon y ser el causante del cáncer de colon. Esto habrá que demostrarlo posteriormente, pero ya hay estudios en ese sentido y estudios recientes, como ven ustedes ahí. También la microbiota vaginal podría favorecer o proteger frente a la infección por el HPV. Saben ustedes que, por ejemplo, el cáncer de cuello es condición necesaria para que se desarrolle que la mujer esté infectada por el virus del papiloma humano. Condición necesaria, pero no suficiente. Necesita de cofactores. Pues la composición de esta microbiota vaginal podría o bien favorecer o bien impedir la infección por el virus. Nosotros revisamos el tema en el año 2020 y concluimos que determinadas especies de Lactobacillus inner serían favorecedoras de la infección por el HPV, y ciertas especies de Lactobacillus crispatus podrían ser protectoras de esa infección. Unas la favorecerían y otras protegerían frente a esa infección. En resumen, digamos que el exceso de peso conlleva alteraciones hormonales, porque hemos dicho que se aumentan los estrógenos, por ejemplo, alteraciones inflamatorias, alteraciones metabólicas,
Todo ello altera la homeostasis fisiológica y como resultado, ¿qué pasa? Pues se estimulan procesos anabólicos y se inhibe la apoptosis. Si se estimulan procesos anabólicos y se inhibe la apoptosis, ello favorecería el cáncer. También en la obesidad estaría alterada la membrana celular, la membrana lipídica celular y esas organelas. En definitiva, todo es una cadena de hechos que finalmente conducirían al desarrollo del cáncer. Nosotros nos vamos a centrar en los cánceres ginecológicos, el de endometrio, el de ovario, el de cervix, el de vulva y el de mama. El cáncer de endometrio, saben ustedes, el más frecuente de los genitales. Puede ser dos tipos: de tipo 1, que reproduce el endometrio, carcinoma endometrioide, y el tipo 2, que puede ser de células mucinosas, de células serosas o de células claras, etc. El tipo 1 es el 80% de los adenocarcinomas de endometrio y el tipo 2 el 20% aproximadamente. Bien, bueno, pues el 70 al 90% de las pacientes que tienen un adenocarcinoma de tipo 1 endometrioides son obesas. Y la obesidad, desde muy antiguo, desde siempre, hemos relacionado la obesidad con el adenocarcinoma de endometrio. Por eso ya a este respecto se publica poco, porque ya es un hecho que se da totalmente probado. No obstante, yo les traigo aquí algunas citas bibliográficas. En este análisis de 10 estudios de cohorte y uno de casos y controles con más de 14.000 adenocarcinomas de endometrio y más de 35.000 controles, vean ustedes que a medida que aumenta el índice de masa corporal, va aumentando la odds ratio de padecer adenocarcinoma de endometrio adenocarcinoma de endometrio, pero del tipo 1, hasta llegar a 7. Se multiplica por 7 el riesgo de padecer adenocarcinoma de endometrio tipo 1, pero también aumenta el riesgo de padecer adenocarcinoma de endometrio tipo 2. Lo que pasa es que no tanto. La odds ratio llega solo a 3, no a 7 como en el adenocarcinoma tipo endometrioide. En las mujeres que tienen un índice de masa corporal muy elevado, que tienen obesidad mórbida, se desarrolla especialmente adenocarcinoma de endometrio de tipo menos agresivo. Generalmente suelen estar, como son menos agresivos, en estadio 1 y tienen un tipo histológico de más bajo grado que las personas, las mujeres que no son obesas. Pero el índice de masa corporal también se asocia a adenocarcinoma de endometrio en menores de 45 años. Y esto se lo digo porque, como ustedes bien saben, el adenocarcinoma de endometrio es una patología casi exclusivamente de la posmenopausia. Antes de la menopausia se dan, pero muy pocos, el 2, el 3%, o como mucho el 4% de adenocarcinoma de endometrio se dan antes de la menopausia. Pero ven ustedes que las que son obesas antes de la menopausia también aumenta el riesgo de padecer adenocarcinoma de endometrio. ¿Cuál sería el pronóstico de estos adenocarcinomas de endometrio? Pues los estudios indican que la muerte post-tratamiento de estos adenocarcinomas está aumentada. En general podemos decir que la obesidad, cuando a una mujer se le diagnostica adenocarcinoma de endometrio y es obesa, esto se asocia al mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad y mayor mortalidad, pero mortalidad por todas las causas. Con respecto al cáncer de cervix, hay muy poca bibliografía al respecto. Algunos estudios encuentran que hay aumento de los adenocarcinomas de cervix, no de los carcinomas epidermoides, que casi todos los cánceres de cuello son epidermoides, como ustedes saben, pero aumentan los adenocarcinomas y son de peor pronóstico, también dice la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que en las personas obesas, en las mujeres obesas, hay un déficit de retinol, de ácido fólico, de zinc, de vitamina C y de vitamina E. Y estos déficits son factores de riesgo para padecer cáncer de cuello. Y también sabemos que las mujeres obesas tienen aumentados los estrógenos. Y para que se produzca cáncer de cuello es necesario que la mujer esté infectada por el HPV, pero no es suficiente, necesita de los cofactores. El cofactor más importante con el virus es el tabaco, es que la mujer sea fumadora. Pero el segundo factor son las hormonas esteroides. Claro, si la mujer es obesa y está infectada por el HPV, como tiene aumentadas las hormonas esteroides, tiene aumentados los estrógenos, es lógico pensar que aumente el riesgo de cáncer de cuello. La IAR
Agencia Internacional para las Investigaciones en el Cáncer ya demostró hace años, bastantes años, demostró que las mujeres que estaban infectadas por el HPV y tomaban anticonceptivos hormonales, a los 5 años aumentaba el riesgo de padecer cáncer de cuello y aumentaba de forma bastante significativa. Hay un estudio que se publicó en Corea en el año 2013 sobre el cáncer de cervix en la obesidad y concluye que el índice de masa corporal se asocia positivamente, es decir, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de cáncer cervical uterino e inversamente con la actividad física. Pero no nos aclara mucho este trabajo porque, claro, tendría que habernos dicho, para ser útil y tomar la obesidad como una variante por sí misma, habernos dicho cuáles eran los hábitos sexuales de esas mujeres, si eran fumadoras o no eran fumadoras, si habían tomado contraceptivos hormonales o no los habían tomado, y nada de eso nos dijo. Pero lo que sí podemos asegurar hoy en día es que en las mujeres que tienen obesidad aumenta el riesgo de adenocarcinoma de endocervix, no del epidermoide, sino del adenocarcinoma de endocervix. El adenocarcinoma de endocervix hace años, 25, 30 años o más, 40, pues no representaba más allá del 5, entre 5 y 10% como mucho de los cánceres de cuello, y hoy representa un 20 o un 25%, ha aumentado doblado, ¿no? Y esto lo atribuimos precisamente a las hormonas de origen exógeno, por ejemplo, las que toman las mujeres con los anticonceptivos hormonales o las que se da a las mujeres en el tratamiento hormonal de la menopausia, suponiendo que esas mujeres estén infectadas por el HPV, o hormonas endógenas, por ejemplo, la obesidad está aumentando los estrógenos, como ya hemos visto anteriormente. También clásicamente se ha relacionado en la obesidad con el cáncer de vulva, pero hoy no se ha demostrado que ello sea así. Ahora bien, lo que sí sabemos es lo siguiente, y es que el 46% de los cánceres de vulva se deben a una infección por HPV. Tienen en su base una infección por el papiloma, por el virus del papiloma humano. Claro, si además de estar infectada por el virus del papiloma es obesa, es lógico que tenga más cánceres de vulva, puesto que está ahí actuando el factor hormonas esteroides, los estrógenos, que, como hemos dicho, es el segundo cofactor más importante con el virus, además del tabaco. Y con respecto al cáncer de ovario, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos un metaanálisis amplio de 15 estudios caso control, que concluye que el índice de masa corporal se asocia significativamente con mayor riesgo de cáncer de ovario, pero borderline, cáncer de ovario borderline, o invasivo, pero invasivo, endometrioide, mucinoso, seroso, es decir, prácticamente todo, pero de bajo grado, no de alto grado de diferenciación. Y otro estudio más, que también revisión del año 2006, que encuentra una ligera correlación positiva entre el índice de masa corporal y el cáncer de ovario, pero otros estudios no lo encuentran. Aquí les traigo dos estudios. El de arriba, ven ustedes que se encuentra un aumento modesto, ligero, del riesgo de cáncer de ovario en mujeres obesas. El estudio anterior, ese es del año 21, este es del 2009, encuentra lo mismo, pero le daba una explicación a ese aumento de riesgo. Así que era debido a que los estrógenos, como están aumentados los estrógenos en la obesidad, inducirían proliferación del epitelio ovárico, y esta proliferación daría lugar al cáncer, que habría hiperinsulinemia en las obesas y consiguiente aumento del insulin growth factor, que tiene acción mitogénica y actuaría también, o bien aumento de la leptina, que está aumentado en las personas obesas, que tiene efectos mitogénicos y angiogénicos, dos efectos fundamentales para que se desarrolle el cáncer. ¿Y el pronóstico cuál sería? Pues en general parece que el pronóstico del cáncer de ovario en las mujeres obesas sería peor, algo peor. Muy abundante bibliografía tenemos por lo que se refiere a la obesidad y el cáncer de mama en la posmenopausia, y asimismo la ganancia de peso en la perimenopausia se arriesga o es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Les voy a presentar a ustedes tres estudios fundamentales que son muy importantes. El estudio de Carolina encontró que la obesidad se asoció a un mayor riesgo de cáncer de mama receptores hormonales positivos en posmenopáusica y en premenopáusica. Llama la atención que también en premenopáusica, lo digo porque después volveremos sobre ello. El estudio de Japón
pues más o menos encuentra lo mismo. La obesidad se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama en la posmenopausia y especialmente a partir de los 60 años. Y este tercer estudio realizado en los Estados Unidos es un metaanálisis de 11 estudios. La obesidad se asoció a cáncer de mama, pero triple negativo, pero solo en premenopáusica. Triple negativo, negativo para receptores de estrógeno, receptores de progesterona, y HER2 negativo, triple negativo, pero solo en premenopáusica. Y en este otro estudio también en California, la obesidad se asoció a cáncer de mama triple negativo en premenopáusica y en afroamericana, premenopáusica que eran afroamericanas, eso en los Estados Unidos. Un metaanálisis de más de 1000 estudios, por lo tanto un metaanálisis muy amplio, demuestra también que la obesidad se asocia al cáncer de mama en la posmenopausia, pero en mujeres que no tienen tratamiento hormonal para la menopausia. Este otro estudio también aquí abajo, en la Universidad de Harvard, viene a encontrar lo mismo, que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero en las mujeres que no están tratándose hormonalmente en el tratamiento para la menopausia. Aquí tenemos un estudio 19 estudios de cohortes con 760.000 mujeres premenopáusicas, y se encontró que un mayor riesgo, que a mayor índice de masa corporal, menor riesgo de cáncer de mama. Cuanto mayor obesidad tenía la mujer, menor riesgo de cáncer de mama en premenopáusica. Antes habíamos dicho en un estudio que también en la premenopausia lo encontraba. No se le da una explicación a este hecho de que la obesidad proteja del cáncer de mama en la premenopausia. No tenemos unas razones para explicarlo. Algunos han querido explicarlo diciendo que, claro, como son obesas, no ovulan y la progesterona sería necesaria para que la célula se multiplicara. Al no multiplicarse la célula, se desarrolla menos cáncer. Y otra teoría dice que los estrógenos que están aumentados facilitarían la diferenciación de las células. Las células no se desdiferenciarían a esas células cancerosas, células típicas. Pero nos parece que estas dos teorías para explicar este hecho de que la obesidad antes de la menopausia protege frente al cáncer de mama, pues no nos parecen consistentes estas dos teorías para explicarlo. Y desde el estudio Y, desde los estudios observacionales del estudio Y, sabemos que en la mujer que está en la posmenopausia y está tomando tratamiento hormonal para la menopausia, aumenta el riesgo de cáncer de mama a los 5 años de tomar este tratamiento, pero en mujeres delgadas, no en mujeres obesas. Esto lo demostraron el estudio Y y también el estudio EPI en Europa también demostró los mismos resultados, que aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero no en obesas, sino en mujeres delgadas. Y el pronóstico del cáncer de mama en las mujeres obesas, en general, los resultados son parecidos en general, es algo peor que en las mujeres no obesas. Hay diferentes estudios, aquí les traigo algunos de ellos, como ustedes ven, uno muy reciente del año 21, en que algunos artículos encuentran peor pronóstico del cáncer de mama en las mujeres obesas, porque hay más mortalidad, se encuentran estadios más avanzados, peor respuesta a la quimioterapia, menor tiempo libre de enfermedad, y especialmente esto es así, es verdad, para el triple negativo, el cáncer de mama triple negativo. Pero también se ha encontrado lo mismo para el adenocarcinoma de endometrio, cáncer de vulva, cáncer de ovario y cáncer de cuello uterino. Y también un dato importante que creo que tenemos que tenerlo en cuenta, y es que hay diversos estudios que encuentran que las mujeres que tienen sobrepeso o obesidad acuden menos frecuentemente al cribado de cáncer de cuello y cáncer de mama. Si acuden menos frecuentemente, es lógico pensar que cuando se diagnostican estos cánceres estén en estadios más avanzados. Para ir terminando, les voy a traer a ustedes unos mensajes claves dados en un estudio del año 19 realizado en Montreal por la doctora Daniela Quay y el doctor Andrew Dannenberg, que estudiaron el microambiente que existe en el tejido adiposo en las personas que tienen obesidad o exceso de peso. Se produce un microambiente particular, que hay alteraciones metabólicas y alteraciones endógenas. Y los mensajes claves que dan son los siguientes. La obesidad se asocia con incremento de incidencia de cáncer y con su mortalidad.
Hay cambios sustanciales que ocurren en el tejido, en el microambiente del tejido adiposo en las personas que han ganado peso. Estos cambios son inflamatorios y metabólicos. Y si nosotros actuamos sobre esos cambios metabólicos e inflamatorios que ocurren en el tejido adiposo, de alguna manera, con fármacos o de alguna manera, podríamos estar previniendo el cáncer. Y el último mensaje clave que nos dan dice que, dado que el índice de masa corporal es un mal parámetro para medir el porcentaje de grasa, para medir la obesidad, lo tenemos porque es muy fácil de hacer y muy barato, pero es bastante inseguro, se nos escapan muchos casos. Dado que este no es muy seguro, sería ideal disponer de un método para poder diagnosticar con seguridad las personas que tienen exceso de peso, es decir, que tienen obesidad y que tienen obesidad metabólicamente no saludable. Y actuando sobre, haríamos que esas personas perdieran peso y de esa forma estaríamos previniendo el cáncer. Bueno, a este último mensaje nosotros le decimos lo siguiente. En primer lugar, toda persona que tenga exceso de peso, aunque solo sea 1 kilo, debe de perderlo, porque 1 solo kilo ya no le está haciendo ningún favor, sino todo lo contrario, tiene negativas consecuencias. Y desde luego no hay obesidad metabólicamente saludable. Todas las obesidades son metabólicamente no saludables, según decía la doctora, la profesora Gemma Friberg y otros autores, como antes vimos, y que todo es cuestión de tiempo, que la obesidad que podíamos llamar no saludable o no patológica, con el tiempo se hará. Finalmente, como conclusiones, las ideas que nosotros queríamos transmitirles eran las siguientes. La obesidad es muy prevalente y tiene consecuencias negativas para la salud del organismo en general. Se asocia a múltiples procesos ginecológicos patológicos, pero incide sobre todo el organismo, como hemos visto. En definitiva, esta frase, la obesidad mata, el exceso de peso y obesidad mata, como ya vimos. La obesidad se asocia a mayor riesgo para varios cánceres, 13 cánceres como vimos, pero sobre todo adenocarcinoma de endometrio, cáncer de mama, posiblemente cáncer de ovario, posiblemente cáncer de cuello y algún otro más dentro de los ginecológicos. Y el pronóstico de dichos cánceres probablemente es peor que en no obesas, pero tal vez debido a la obesidad, porque la obesidad es una complicación. Primero, hace que lo diagnostiquemos más tarde. Las mujeres acuden menos al cribado. Es más difícil de diagnosticar, es más difícil de operar, es más difícil de tratarla, ajustar la quimioterapia también es más difícil, ajustar la radioterapia también es difícil. Podría deberse a eso o al tumor en sí o a las dos cosas, muy probablemente. Finalmente, las recomendaciones que damos es que el exceso de peso debido al exceso de masa grasa, no al exceso muscular, sino al exceso de masa grasa, es nocivo para el organismo. Debemos de decirle a toda persona que tenga exceso de peso y obesidad. Por tanto, logre y mantenga un peso adecuado durante toda su vida. Manténgase físicamente activo o activa. Haga al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana en adultos. Y si es adolescente, al menos 1 hora de actividad moderada vigorosa diaria, o bien al menos 3 días, 1 hora de actividad vigorosa a la semana, 3 días a la semana. Y tome una dieta saludable con énfasis en los alimentos de origen vegetal. Elija productos integrales. De origen vegetal no quiere decir que se hagan veganos, ni mucho menos que se hagan vegetarianos, sino que tome una dieta mediterránea, que es la mejor dieta por ahora que se ha demostrado. Nada más y muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en la tutoría, si Dios quiere. Que pasen ustedes unos felices días hasta el sábado.